Le traigo el puntero. Dale. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos a todos. Eh, bueno, esta charla un poquito trata de hablar de... Dale, perfecto. Sí. Trata un poco de hablar de emprendimiento. Ojalá pueda tratar de ir siempre al, al hueso, de alguna otra forma. El mundo del emprendimiento, la verdad es que, ¿para qué vamos a decir que es muy fácil? Al contrario, es súper difícil. Lo que muchas veces se ve en la prensa, yo me atrevería a decir prácticamente en todas las startups, eh, es un 1% de lo que realmente sucede. Y la verdad es que cuando uno emprende, eh, tiene que ver mucho con ese propósito que uno busca. Y la parte principal de esta charla tiene que ver con justamente poder contar un poco de los errores que hemos cometido, lo difícil que muchas veces tiende a ser pivotear una organización, lo complicado que se ve también a la hora de poder cambiar de cero todo un negocio, de cero, lo complicado que puede ser también poder generar layoff, desvinculaciones, cuando una organización tiene que rápidamente cambiar todo su modelo porque no está respondiendo el mercado, no está respondiendo la empresa. Y muchas veces tiene que ver con no solamente con un problema de mercado, sino que también, y la mayoría de las veces, más un problema de ejecución. Y yo creo que ahí es donde está justamente la clave. Y viene la otra parte, que en el mundo de la startup, cuando empezamos a buscar justamente la inversión y lo que nos diferencia muchas veces de un negocio tradicional, y aquí, para dejar súper en claro, todos los que estamos acá somos empresarios, nos gusta hacer negocios. La startup es una clasificación, pero al final del día todos nos gusta hacer negocios. Y para hacer negocios tenemos que partir desde una base de cómo quiero crecer, con cuánta aceleración quiero estar para poder estar rápidamente y tomar un nicho de mercado de manera agresiva, o quiero también salir del mercado muy fuerte. Y justamente, antes de partir un poquito lo que es la presentación, los pivoteos de Políglota, quiero contarles un poco qué es lo que se vive muchas veces cuando se va a levantar inversión. Cuando queremos salir a buscar inversión con un fondo, con un ángel, con la familia muchas veces, con amigos, ¿qué es lo que vivimos? Y la verdad es que vivimos de los no, de los no. Y hay que acostumbrarse a que cuando sales a buscar una inversión, muchas veces un cliente también, nos vamos a tener que acostumbrar a los no. Y por cada no que recibimos, es un proceso que es doloroso, porque por cada no tienes que volver a reinventar muchas veces lo que hiciste o las horas que dedicaste para armar un deck de inversión, una estrategia, una visión, etcétera. El asunto es que tienes que empezar a recibir muchos no, y por cada no que tienes también tuviste que mandar un correo, generar un contacto, pedirle a un tercero que te haga una introducción con tal persona para poder generar una reunión. Entonces, son procesos que realmente son frustrantes y que son, de alguna otra forma, que te hacen preguntar en qué estoy metido. O sea, ¿por qué salí a levantar inversión? Y por lo menos personalmente a mí, cuando tengo que salir a buscar inversión, me da dolor de guata. No es fácil, porque sé que tengo que estar a punto de poder recibir muchos no. Y el asunto es que llega un punto en que te empiezas a cuestionar todo. O sea, el modelo de negocio, ¿por qué tomaste la decisión de salir de tu trabajo que estaba estable a volver a hacer un emprendimiento? ¿Por qué tienes que estar viviendo un runway a corto plazo? Porque dependes muchas veces de esa inversión. ¿Qué es lo que pasa? Y la verdad es que muchos emprendedores terminamos diciendo, somos un fracaso. Y esto muchas veces no sale en la prensa. En la prensa sale, tal startup levantó $1.000.000, 3, 5, 10. Pero para llegar a esto, a eso, tuviste que poder reinventarte muchas veces. Y yo creo que muchas veces, cuando tienes un negocio nuevo, obviamente hay casos que conversas las personas con 10 fondos
y va a tener un 30% de éxito sin duda alguna. Hay emprendedores que tienen una trayectoria, pero estoy seguro que el emprendedor que parte desde cero está pasando por esto. Y recién al 50, al no 50, vamos a recibir el primer sí. Y es un sí que realmente refresca el alma. Te sube la autoestima nuevamente, vas con una nueva energía, se genera también nuevamente dejas de lado un poquito el síndrome del impostor y empiezas nuevamente, pero ya con otra forma de poder mirar y con otra presión. Porque ese que te dio el sí en base a que puedas conseguir el llenado de tu ronda de inversión. Y siguen. Ahí está. Ahí se cambió. Ayúdame un poquito. Sí, como que ¿Se murió? Sí. Ahí vamos a cambiar un poco, entonces, porque quedan como 10 no todavía que láminas de lo que tienen que pasar. Bueno, entonces, la clave acá es que tienes que tener de alguna otra forma ese cuero de chancho para poder reinventarte, para poder llenarte de energía, para ir a buscar esa ronda de inversión, que muchas veces pueden ser, no necesariamente $1.000.000, pueden ser $100.000, pueden ser 50 millones de pesos. Entonces, hay que tener una mentalidad muy diferente, pero que sí te toman mucho foco, sabiendo que de alguna otra forma tu empresa tiene que estar mostrando los mejores resultados y que no se puede caer. Entonces cambia mucho el concepto efectivamente de poder levantar una ronda de inversión y después cuando traigan el puntero, ahí sí. Gracias. Bueno, la gracia acá, en verdad habían como 3 más, no, es que después los sí empiezan a llegar mucho más rápido, porque ya empieza a haber un tipo de FOMO en el inversionista cuando ya recibes 2, 3 sí, tú realmente, y no tienes muchas veces la ronda totalmente concretada, pero sí hay un FOMO del inversionista y ya se empieza a cuestionar. Entonces, escuché de ustedes, el no muchas veces original se convierte en un sí, o sea, se da que la inversión, un fondo que te dice que no, después de un tiempo, vuelve a, a evaluar tu proyecto. O sea, los no, muchas veces como el cliente, cuando vas a un cliente de una empresa y te dice que no, pero sigue haciendo ese tratamiento del lead, lo sigues informando, sigues mostrando tus resultados y esos no los terminas cambiando. Y acá, cuando ya tienes un gran porcentaje de la ronda ya hecha, ya es posible conseguir que los ingresos, las platas que están comprometidas, ya empiecen a retornar a la cuenta de tu empresa. Y eso es realmente muy bueno, porque ya te permite empezar a operar y empezar a cumplir ese plan que tienes. Y que muchas veces, y uno de los errores que cometimos, es que yo, gordo, ya tenía como 70% de la ronda después de salir de Y Combinator y fui donde la gerente de recursos humanos y le digo, ahora sí, tenemos que empezar a cumplir el plan, por lo tanto tenemos que contratar. Porque el plan que tenemos es astronómico. Entonces hay que empezar a contratar. Y nosotros pasamos el 2021, marzo del 21, de tener 70 personas en el equipo de Políglota, sin contar los coaches, a tener más de 240 personas en 6 meses. Un nivel de contratación que realmente es de locos, pero no es acertado. No es acertado. Y ahí vamos a hablar un poquito de eso, efectivamente, de esos errores. Entonces, debo empezar a contratar. Debo comenzar con el error de contratar desproporcionadamente para un crecimiento descontrolado que no va a suceder. Que no va a suceder. Hasta que ya después de hablar con cerca de 100 fondos, ya tienen la ronda cerrada, con toda esa energía y prácticamente destruido, recién a hacer el plan que se estaba planteando. Entonces es una historia, básicamente, que es la que vivimos, obviamente de una manera dramática, cada emprendedor, pero es verdad. O sea, el que va a levantar ronda, después lo que sale en la prensa, créeme que es solamente un
porcentaje muy pequeño de lo que realmente costó levantar una ronda, de cuántas veces tuviste que reinventarte, de cuántas introducciones tuviste que pedirle a personas que te hicieran para que te presentaran al partner de un fondo, y es difícil. El cuestionamiento que tienes, que la visión de la empresa, por qué estás haciendo eso, los unit economics que tienes que tener muy buenos y tienes que estar mostrando resultados, que no puedes bajar la venta. O sea, es difícil, es pega, y generalmente la tiene que hacer una persona dentro de la organización, que es el founder, o uno de los founders que se encargue y se enfoque en esto, porque por detrás también hay un negocio que tiene que estar andando y tiene que estar mostrando esos resultados. Entonces, básicamente, un poco para ir contándole la historia de lo que hacemos también en Políglota, nosotros estamos de hace mucho tiempo, del 2012, y aquí viene otro punto importante, desde el 2012 que nosotros llevamos con Políglota. Entonces una startup dice, pero ¿cómo ustedes van a ser una startup si están desde el 2012? Ya son una empresa. La gracia acá es poder siempre mantenerte de una forma joven. Y la gracia de nosotros, y lastimosamente hemos tenido que pivotear mucho nuestro modelo de negocio. Y nosotros partimos el 2012 tratando de solucionar este problema. Es que en Latinoamérica solamente un 2% de la población es capaz de mantener una conversación en otro idioma, un 2%. Estudiando más de 920 horas entre primaria y secundaria, obligatoria en el colegio, para que tengamos prácticamente toda una población que no es capaz de comunicarse en otro idioma, sabiendo las oportunidades que hoy día nos ofrece el mundo. Entonces, nosotros dijimos, bueno, estábamos en la universidad y dijimos, bueno, hay un sistema roto, ¿no es cierto? Porque la forma de poder enseñar un idioma tiene que ver con un profesor dictando clases, una app, como lo hace Duolingo, que lo hace de manera increíble, entregar contenido gamificado, que te hace de alguna otra forma estar con una constante evolución. Pero la verdad es que para poder aprender un idioma se necesita tener una experiencia real, una experiencia que te saque de tu zona de confort, que te ponga la presión de poder estar conversando, y es lo que pasa muchas veces cuando te vas 6 meses, una working holiday, ¿no es cierto?, a recoger manzana, sin problema, y terminas en 6 meses hablando porque tuviste que comunicarte con la gente de alguna otra forma y terminaste con un nivel intermedio avanzado en 6 meses y tú decís, oye, pero si no estudié gramática, no estudié ni una cuestión, ¿por qué? ¿Qué pasó? Bueno, tuviste ese instinto de supervivencia, tuviste que comunicarte naturalmente y pudiste aprender. Entonces, de alguna forma, para aprender un idioma se necesita lanzarse a la piscina, básicamente. Entonces nosotros partimos con nuestro primer pivot, 2012 al 2015. Teníamos el sueño de ser una red social de idiomas, donde juntábamos a personas que ya sabían el idioma, pero que necesitaban seguir practicándolo. Entonces era una red social de intercambio de idiomas, que se juntaban en bares, y donde un voluntario armaba cada grupo que se juntaba una vez por semana. Y esto era increíble, porque esta red, que nosotros la partimos, que era completamente gratuita, empezó a crecer. Y empezamos a abrir grupos, de manera, nos mostrábamos como el Facebook de los idiomas prácticamente, pero presencial. Y empezó a crecer. En el 2012 postulamos a una aceleradora que se llama Guaira, que venía entrando a Chile. Ellos creen en nosotros, decían, bueno, ustedes no tienen ni un modelo de negocio, pero entendemos la atracción que están teniendo. 2014 levantamos inversión con un fondo suizo que se llama Mountain, sin un modelo de negocio y con la promesa de que alguien nos iba a comprar esta red social presencial que juntaba a más de 100.000 personas. En el intertanto, nosotros probábamos diferentes modelos para ver si era sustentable, porque la verdad es que una startup sin modelo de negocio es muy difícil que pueda sobrevivir en el tiempo. ¿Y qué pasó? Que crecimos bastante, llegamos a juntar a más de 100.000 personas de manera presencial toda la semana, en 35 países, 300 ciudades, con grupos que se reunían toda la semana en diferentes bares. La pasábamos la raja. Era increíble, porque generábamos una atracción, la gente generaba mucha comunidad, la gente se conocía, se armaban parejas, se generaban divorcios, había gente que incluso se casó. Imagínense, teníamos grupos en China, teníamos grupos en Estados Unidos, en Australia, o sea, era una verdadera locura, una muy bonita red. Y nosotros, de verdad, si ustedes me preguntan, oye, ¿por qué Políglota estuvo tanto tiempo
los primeros años sin ganar ni un solo peso, era porque la comunidad era increíble, po. Y aparte nosotros tampoco teníamos, los founders también no teníamos familia, entonces podíamos tener muchas veces un sueldo de 300.000 pesos y darnos vuelta. Ninguno de los fundadores venía también, súper importante, con una familia detrás que nos respaldara. Vivíamos en la oficina prácticamente. Y lo pasamos súper bien. Y encontramos que era una forma de poder tener una empresa que fuera global, porque esa era nuestra hambre, y buscar por todos lados algún comprador. Y créeme que hablamos con mucha gente y la verdad es que no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no teníamos estandarizado un producto, no teníamos paquetizado un producto que fuera entregable. Porque puede haber sido gratuito, pero de igual forma tú tienes que paquetizar ese producto. ¿Y qué pasó? Que esa inversión que levantamos en el 2014, que fue de $300.000, nos duró hasta septiembre del 2015. Entonces ahí ya teníamos un equipo de prácticamente 10 personas, los 3 founders y 7 personas más. Y nos dimos cuenta también, de una manera súper novata, de que nos quedaba nada de dinero. Y que eventualmente ya no podíamos soportar este ingreso de 300.000 pesos al mes. Entonces teníamos que cambiar rápidamente porque yo ya me había casado, mis socios también, entonces era insostenible tener esta situación. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, dijimos, de partida ya esta red no vamos a conseguir levantar ningún tipo más de inversión, pero veamos qué aprendimos. Bueno, aprendimos que para aprender un idioma se necesita sociabilizar de alguna otra forma, interactuar con otras personas, la gente lo agradece, y en el mercado no hay nada que te permite sociabilizar, pasarlo bien. Entonces dijimos, bueno, tenemos que reinventarnos. Y ahí viene el primer pivote de Políglota, que es básicamente los learning groups. Dijimos, bueno, ya no hagamos más cosas en los bares, sino que ahora cambiémoslo por un café, ya que no tengamos estos voluntarios que se juntan y arman estos grupos semanalmente, sino que ahora pongamos un profesor y no lo hagamos en un bar, sino que hagámoslo en un café. Entonces, estas 3 cosas, y paqueticémoslo. Yo recuerdo que tuve una reunión con un mentor y justamente me dijo, Carlos, ustedes no tienen ni un producto paquetizable. O sea, yo no, si soy una empresa, no tengo qué comprarle. Entonces empezamos a paquetizar. Entonces dijimos, bueno, que la gente nos compre clases, pero para ir a los cafés a tomar clases. A ver cómo nos resulta. Y empezamos a vender planes, de 1 mes, de 3 meses, a ver cómo nos empezaba a funcionar. Lo lanzamos y empezó a funcionar. El primer curso costaba 150.000 pesos, que eran 3 meses de clase, 2 veces por semana. Y lo partimos vendiendo a finales del 2015, a ver cómo funcionaba. Y este es un mail, bueno, que no se ve mucho, pero la verdad es que fue en 27 de octubre del 2016, donde le enviamos a nuestro inversionista para atrás, que por fin habíamos llegado al break-even, a los números azules. O sea, estoy hablando del 2012 al 2016, recién teníamos números azules vendiendo este nuevo servicio. Resultó. Y empezamos a crecer muy fuerte. Como teníamos siempre esta actitud de ser una empresa global y no nos podíamos quedar solamente en una cafetería en Santiago, donde teníamos varias cafeterías, lo que hacíamos era un poco secuestrar las sillas de los Starbucks para que llegara un profesor 20 minutos antes de dar la clase, secuestraba estas sillas y después llegaban los alumnos y se sentaban, sin pedir permiso, absolutamente nada, y empezó a crecer. Empezamos a tomar casi todos los Starbucks de Santiago Centro, de Providencia, de Las Condes. Y después, 2017, a finales de mes, dijimos, bueno, ¿y por qué no nos vamos ya? Somos una empresa rentable, que está ganando lucas. Sigamos viendo si tenemos un modelo que sea relativamente escalable. Y abrimos oficinas en Lima y en Ciudad de México. Mis socios el mismo día, el José y el Nico, tomaron un avión, uno para Lima y otro para Ciudad de México, a ver cómo nos resultaba. Y nos empezó a ir muy bien, muy bien. O sea, terminamos 2016 con $150.000, 2017 con $600.000 de venta, 2018 $1.6 millones en venta con oficinas en México y en Perú, 2019 $2.2 millones en ventas, y aquí viene algo genial.
en noviembre del 2019, después de prácticamente 4 años haciendo este servicio, cerramos alianza con Starbucks. ¿De qué se trataba la alianza? Básicamente íbamos a poder capacitar a 500 baristas y 500 personas de personal del Starbucks, donde le íbamos a enseñar inglés, para que cuando llegara un alumno de políglota a clases al Starbucks, primero nos reservaban la mesa, y lo siguiente es que nos atendían en inglés. Porque la promesa de políglota en ese momento era que te sintieras como si estuvieras en un café en Nueva York, conversando con 4 o 5 amigos y un coach que iba guiando la sesión. El servicio era cool. 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 O sea, en ninguna parte Starbucks podía reservar, y eso nos costó sudor y lágrimas poder cerrar esa alianza, porque no son distintas concesiones las que están en Lima, bueno, en Chile y México es la misma concesión, pero también son diferentes personas. Y la cerramos y estamos felices porque ya íbamos con una empresa que era rentable, creciendo, con un modelo que era pesadísimo, muy pesado. Porque cuando estábamos en México teníamos que apuntar a un tipo de cliente que no estuviera a más de 30 minutos de una cafetería, en una ciudad que es un caos, ¿no es cierto? Y teníamos que apuntar a que tuviera el mismo nivel, que se pudiera juntar con una cafetería que no estuviera más de 30 minutos, con un coach, y 2 veces por semana. Entonces, de alguna otra forma nos volvimos como muy expertos en poder reconocer a ese cliente, pero era un modelo que definitivamente no era para nada escalable. Por eso estaba solamente en Santiago, en un barrio en Lima y en un barrio en Ciudad de México. ¿Y qué pasó? Después de cerrar esta gran alianza con Starbucks, veníamos creciendo muy fuerte, cerrando también un enero, febrero, llegando prácticamente a pasar los $300.000 en venta mensual, hasta que llega la pandemia. Ya con un equipo de 70 personas, que teníamos 2.000 alumnos tomando clases con nosotros en distintas cafeterías semanalmente, 2.000 alumnos activos y 350 coaches dando clases en cafeterías. Y obviamente este modelo no tenía ningún horizonte en pandemia. Y nuestra página web era básicamente una página para hacer check-in de las clases y para un poco un descontador de clases, y te daba la dirección de dónde estaba la cafetería, porque todo el producto se daba, la experiencia que adquirías, ese producto paquetizado, se daba en la cafetería. La página no era para nada tecnológica. Teníamos solamente 2 ingenieros en ese tiempo. Y un equipo de ventas muy agresivo, eran 70 personas. Bueno, las ventas se nos fueron a cero. Y como no era una empresa que había levantado más capital, porque ya estábamos del 2016 al 2020, todo nuestro capital estaba puesto en este crecimiento en México prácticamente. Entonces las ventas se fueron a pique. Y ahí creo que fue uno de los momentos más difíciles que hemos vivido en Poly, porque no teníamos realmente un plan. El formato del online lo habíamos pensado alguna vez poder realizarlo, pero no estaba en el core. ¿Por qué no estaba en el core? Porque les mostré el gráfico. O sea, cómo iba creciendo la organización en torno a un modelo. El foco que tiene que tener un modelo de una startup que le está yendo bien, es muy difícil cambiar los focos de una organización. De hecho, si ustedes le preguntan a mentores, a literatura, todos dicen, mantén el foco en lo que haces bien, mantén el foco en lo que haces bien. Entonces era muy difícil poder, de alguna otra forma, pivotear al online. Y nosotros habíamos hecho intentos de levantar inversión, pero ¿qué nos decían los inversionistas en ese minuto? Ustedes no tienen un modelo exponencial. Es muy pesado su modelo. Van a ser un tremendo negocio, pero su modelo es pesadísimo, y por lo tanto, para un inversionista que busca una startup donde quiere ver exponencialidad, no lo teníamos. Me acuerdo, el 15 de marzo, ya los socios C-Level también pensando básicamente que estamos para la cagada. Teníamos un modelo cerrado. Me acuerdo que lo primero que hicimos fue mandar un correo a los clientes diciéndole, perdón, por favor,
queremos que sigas aprendiendo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer todo lo posible, espéranos. Porque nosotros decíamos, oye, si un 2% de esos alumnos nos pide devolución, estamos jodidos. Y era muy fácil pedir una devolución. Súper simple. La gente no tenía horizonte, los bolsillos en ese momento estaban escaseando, había que resguardar, pero fuimos súper honestos en decir, vamos a salir con algo. Y bueno, y nos pusimos a trabajar. Y estuvimos esas 2 semanas, del 15 de marzo hasta fin de mes del 2020, trabajando a full con un nuevo servicio que no sabíamos cómo iba a funcionar, paquetizamos diferente, bajamos los precios, capacitamos también a un equipo de venta, el equipo de tecnología trabajó 24/7 para poder llevar Zoom a la plataforma, que era como prácticamente la gran invención que íbamos a estar haciendo, pero que era complicada porque no teníamos equipo tecnológico, y también viviendo una incertidumbre gigante. Y salimos, dijimos, bueno, veamos cómo funciona. Pequeños grupos que se juntaban en base a Zoom, con un coach, 2 veces por semana, a un precio súper accesible, a ver cómo nos iba. Y todo el método que nosotros habíamos creado, para atrás, lo refaccionamos un poquito para que tuviera el online y se volviera lo mismo que estábamos haciendo en los grupos, pero de una manera donde la gente siguiera interactuando, que era nuestro core, y es nuestro core. Y salimos a vender este nuevo servicio. ¿Y qué pasó? Yo esperaba ventas por $5.000, básicamente, algo que no nos movía para nada la aguja, entonces habíamos hecho todos los cambios que podíamos hacer, bajar de sueldo, no pudimos despedir a nadie tampoco, porque eran momentos súper difíciles y tampoco teníamos caja para poder sacar gente, porque eso tampoco es lo que se dice. Cuando vas a despedir, es carísimo despedir. Entonces hay muchas empresas que se quedan atrapadas porque no pueden despedir, porque simplemente no tienen la caja para poder hacerlo. ¿Ya? No es lindo. No es lindo. Entonces, teníamos que estar con las 70 personas, teníamos 350 coaches ahí dando vueltas, que nos escribían, oye, ¿cuándo vamos a salir? Necesito trabajar, porque era básicamente su empleo, y salimos con este nuevo servicio. Bueno, ¿qué pasó? Que vendimos el primer mes $100.000. Entonces dijimos, bueno, la raja, este MVP, julero, que estamos lanzando en abril, que lo habíamos hecho con todo el cariño y amor, pero en verdad estaba lleno de fallas, lleno de errores, vendió. Dijimos, bueno, cambio de switch, por acá va, efectivamente, nuestra nueva historia, nuevo pivoteo, vamos a darle la vuelta. Y empezamos, obviamente, pasamos ya de tener, no solamente en 3 localidades, en Santiago, en Lima y en Ciudad de México, sino que empezamos ya a empezar a tener alumnos de muchos países y de muchas regiones también, porque antes era solamente Santiago, después empezamos a tener alumnos prácticamente de Arica, Punta Arenas, de todo México, de todo Perú. Y cambia y saltamos también a otros países en Latinoamérica. Y pasamos hoy día, también después de tener prácticamente 2016 al 2020, 4.000 alumnos que pasaron, hoy día ya estamos pasando los 50.000 nuevos estudiantes. En prácticamente 3 años que llevamos este modelo. Cuando empezamos a oler que había un olorcito de exponencialidad en nuestro modelo, algo que habíamos buscado mucho tiempo, porque la exponencialidad tenía que darse de 2 formas. Con el modelo gratuito era básicamente exponencial, pero sin capacidad de pago, o sea, nadie nos pagaba. Pero cuando había capacidad de pago, y teníamos disposición de pago de un cliente, de poder tomar un servicio, más capacidad de ser exponencial de un producto, dijimos, bueno, postulemos ahora a Y Combinator, que era prácticamente nuestro sueño de mucho tiempo y que no lo habíamos intentado básicamente porque no teníamos un modelo que era escalable. Entonces, ¿qué íbamos a estar haciendo en esto? Y dijimos, bueno, postulemos, quedamos. Nuestro mentor fue Michael Siebel, que es prácticamente una eminencia del mundo del emprendimiento. Nos presentó también al equipo de Airbnb en una reunión sorpresa que tuvimos. Fue increíble. Pudimos preguntar, tuvimos prácticamente 15 minutos con ellos. Y eso fue, creo que para nosotros, como siempre habíamos querido ser globales, pero ahora sabemos cómo. Esa fue la diferencia. Ahora sabemos cómo. Y empezamos a crecer, y viene un punto súper importante para cada emprendedor, que tiene que ver con el posicionamiento en un mercado.
en cómo se logra un posicionamiento que realmente te permita atraer un cliente al precio más eficiente posible. Es el típico CAC, el costo de adquisición. Y en un mercado que es cada vez como el de nosotros, que es un mercado que es exigente, que es competitivo, que hay muchos players que son pequeños, medianos e incluso muy, muy grandes, tú necesitas tener y estar pensando en cómo traes a ese cliente de la manera más accesible. Y ahí empezamos y dijimos, bueno, nuestro CAC en este transcurso no está siendo tan eficiente, está bastante alto. ¿Qué hacemos para poder lograr traer un cliente de una manera más rápida? Y empezamos con la alianza. Y tocamos muchas puertas también, desde cero, sin contacto, sin redes, con una muy buena historia, con un propósito claro. Y dentro de las puertas que tocamos apareció Banco de Chile. Cerramos una alianza con ellos. Primero partimos con la típica alianza de descuento. Entramos por ahí y después empezamos a escalar, hasta que nos convertimos en un partner estratégico para el Banco de Chile y obviamente un partner súper estratégico para Políglota. Cerramos esta alianza y dijimos, bueno, eso hizo que prácticamente nuestro CAC, nuestro costo de adquisición, bajara un 70%. Era una verdadera locura. Y empezamos a formular esta alianza básicamente en los otros mercados donde estábamos. Hoy día cerramos alianzas en México con Citibanamex, con BBVA, con Banorte, con Bancolombia en Colombia, también en Perú, más de 200 nuevas alianzas. Y ahí dijimos, bueno, ya estamos cerrando estas alianzas, pero también es importante que nuestro servicio pueda dar un salto más. Ahí abrimos nuestra área de B2B también, nuestra área de especialista en empresas, donde también somos proveedores de empresas con nuestro servicio y ha crecido de una manera prácticamente increíble. Hoy día tenemos más de 350 empresas trabajando con nosotros, Tier 1 en toda Latinoamérica, funcionando muy bien y siendo también, y todas estas personas, hoy día es prácticamente un 45 B2B, 55 B2C, dentro de la torta, cómo se reparte, y estamos haciendo clases y están realmente felices con nuestro servicio. Seguimos realizando esta alianza estratégica muy fuerte. No sé si vieron un poquito lo que hicimos con la TAM también, que fue una alianza que nos duró prácticamente 2 meses, donde capacitamos de alguna otra forma a tripulantes de cabina en portugués. Y la TAM lo que nos ofreció fue que después, o sea, en verdad lo que nosotros le propusimos, fue que después de cuando llegaba el avión al aeropuerto, aterrizaba, daba su protocolo en inglés de seguridad y decía, bueno, y si no entendiste nada, te recomendamos aprender idiomas con políglota.com. Entonces fue muy bueno, fue muy chistoso, y así como estamos con ese posicionamiento, ese engagement muy fuerte con pasarlo bien el idioma, también hemos hecho muy buenas alianzas con la Universidad de Harvard, que después de la salida de Y Combinator, el fondo de la Universidad de Harvard invierte también en Políglota. Ahí tenemos muy buenas redes y redes internacionales como Y Combinator, Endeavor, etc. Así que algunos consejos finales dentro de este viaje que no ha sido para nada fácil, tiene que ver con estar. Si van a tener equipo, si sus líderes van a tener equipo, tienen que estar presentes, tienen que generar humildad y tienen que dar la cara. El emprendedor debe dar la cara. Cuando hay tormenta, cuando sale el sol. Tiene que estar ahí. Eso es la única forma para tener un equipo alineado que sea capaz de poder pivotear en los momentos de crisis. Dar la cara, estar presente. Eso es uno. Las crisis se superan innovando en eficiencia, foco en el cliente, y acá algo que es clave. Sobrecomunicar la propuesta de valor. Sobrecomunicar la propuesta de valor. Lo que haces tiene que saberlo toda la organización. Lo que tú quieres que diga esa persona, ese equipo, tiene que saber básicamente lo que hace la empresa, el valor que entrega la empresa. Una vez le pregunté a los chicos en Políglota, les digo, chicos, ¿qué es Políglota? ¿Qué es Políglota para ti? Y había uno me dijo, un instituto de idiomas. Otro me dijo, hacemos clases de idioma. Otro me dijo, somos una familia. Otro me dijo, el lugar donde me entretengo para trabajar.
Y yo quería que me dijeran, ¿qué es Políglota? La plataforma de enseñanza de idiomas que te permite conocer personas increíbles. Eso era todo. La propuesta de valor básica de Políglota. Entonces, el emprendedor debe sobrecomunicar la propuesta de valor para que todos los stakeholders la conozcan y sepan capaces de comunicar. Muchas veces, y lo que yo por lo menos he visto es que si no voy a explicarlo en 10-15 segundos lo que estás haciendo, en verdad hay que hacer un trabajo y es rol de cada líder poder realizarlo y cerciorarse de que efectivamente esa propuesta de valor se esté dando a toda la organización. Y por último, que tiene que ver con aprender a sentirse cómodo en la incomodidad, una época de mucho incendio, un año que sin duda alguna ha sido muy difícil para todos, y esto desde siempre. O sea, las crisis, incendios, para una startup, para un negocio tradicional, para un empresario, para un emprendedor, vienen a cada rato. Y eso hay que efectivamente tener este cuero de chancho, sin duda alguna, y como les dije al principio, aprender a vivir con estos no, que te van transformando, aprender a agradecerlos de alguna otra forma, porque son súper difíciles poder recibirlos, te hieren el ego, te generan muchas dudas en la persona. No está el emprendedor que es ultra seguro, créeme que en el fondo la inseguridad está todo el rato. Así que, un poco la foto del equipo, muchas gracias. Y espero que pudieran haber aportado un poco acerca del emprendimiento, los errores que cometemos, sin duda. Buenísimo, muchísimas gracias. Estamos algo atrasados, así que vamos a dejar una preguntita a alguien que quiera hacer alguna preguntita. ¿A Carlos? Ahí, perfecto. Vamos a dejar allá, vamos a pasar para allá. ¿Tú tenías preguntas? ¿Sí? Vale. Hola, soy Max Morales de Amixtec. Hemos hablado varias cosas. Vengo llegando de México, de Texas y México. Una pregunta. Con la competencia, con toda la estrategia que está haciendo Open English y toda tu competencia, yo tengo un amigo americano que usa Políglota y tiene varias visiones de lo que hacen otros influencers y otras plataformas. ¿Cómo hiciste algún benchmark de todos los sitios o las formas de aprender para crear Políglota o realmente algo realmente propio? Porque cada uno yo creo que tiene una fortaleza. Me gustó mucho lo que has dicho sobre la pandemia y cómo se reinventaron. ¿Hay un copycat de algunas partes de otros o fue una reunión realmente de equipo? ¿Ayuda a ver lo que hacen otros en inglés como para no competir? Porque el segmento que han logrado ustedes creo que es único y nadie los va a votar, creo yo. Creo que está súper fuerte. ¿Hay algo como de copycat de algunas cosas o crees tú? A ver, en Políglota primero creo que no inventamos la rueda. O sea, lo que buscamos es, creamos nuestro método, sí. Todo el método lo creamos nosotros, de poder aprendizaje, que está basado en el Marco Común Europeo de Referencia a las Lenguas, que es el marco común, básicamente, que te sitúa a las personas en básico, intermedio y avanzado. Y para eso hay cientos de miles de contenidos. Y nosotros adaptamos ese contenido para generar situaciones reales a la hora de poder conversar, básicamente. Ahora, ¿qué vemos en la competencia? Como les decía, es un mercado que es súper exigente, que es competitivo, que efectivamente un Open English, por ejemplo, se está preparando para hacer un IPO, lo que está haciendo Duolingo. Tratamos de, efectivamente, de mirar lo que hacen, de rescatar efectivamente lo bueno. No tengo ningún problema si hay que copiar algo que están haciendo muy, muy bien, pero porque yo creo que eso efectivamente es lo que hay que hacer, pero también siempre en un formato de prueba. Oye, veamos cómo nos funciona esta forma de poder adquirir un cliente, de poder, sobre todo, fijarse en el funnel de adquisición de los clientes para ver cómo nos está funcionando, cuáles son los rediseños que hay que hacer. Así que sí, efectivamente los miramos, pero de una manera muy, muy calmada. No nos ponemos nerviosos ni nada, porque al final tú sabes que tu propuesta de valor es la que tiene que estar evolucionando efectivamente todo el tiempo y esa hay que abrazarla. Bueno, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso a Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias por estar acá. Y ahora seguimos con nuestro siguiente panel de VC. Así que, Comal, adelante, por favor. No, eso, adelante, sí. No, dale.
Y todos nuestros invitados, panelistas, por favor, adelante. Vamos a ir moviendo las sillas. Somos